Mucho de esto se ha tomado ya en la parte del sistema cautelar de la reforma de justicia penal de 2008. O sea, el cateo express, el arraigo, la intervención de comunicaciones son ya una primera parte de incorporación de todos estos supuestos de la Patriot Act. Lo que cierra la pinza de ese movimiento de excepcionalización del derecho mexicano es justamente esta ley de seguridad nacional que ustedes están ahora discutiendo y que han abierto también a esta discusión con la sociedad civil. Es, por otra parte, insisto, insustancial el concepto de seguridad interior, no se define qué es, carece de especificidad y trae aparejado, aparte, un concepto que, si se me permite la expresión, espero no sea excesiva, le busca hacer trampa a la Constitución, en particular al artículo 129, y es este concepto de la paz graduada. O sea, ¿hay paz o hay guerra? Hay toda una rama del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario, que está encargada de regular las situaciones de guerra. Y es muy claro, o sea, es o hay guerra o hay paz. Y si hay conflictos internos, se tiene que declarar el estatus jurídico del enemigo interior y sujetarse a un conjunto de reglas específicas. Incluso en los estados de excepción, hay paz o hay guerra. Sin embargo, aquí se está construyendo esta media paz o un cuarto de paz, cosas así como los riesgos, las amenazas y toda esta graduación que pretende darle vuelta a la disposición constitucional que establece de una manera clarísima que en tiempos de paz los militares estarán en sus cuarteles. Esto que se cristaliza en el mecanismo de atención de las llamadas afectaciones de la seguridad interior representa una segunda dimensión de agravamiento de la vulneración de la normalidad democrática por parte de las disposiciones que ahora se discuten sobre esta ley. Y cabe mencionar que incluso, como lo comentábamos hace un momento, los estados de excepción regulares prevén controles democráticos, la intervención focalizada en el tiempo y el espacio de las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar, la intervención de las Fuerzas Armadas en labores que no son propias de las Fuerzas Armadas, no son propias de una democracia, no son normales. Entonces, ante la creación de un mecanismo para facilitar, regularizar y hacer permanente la intervención de las Fuerzas Armadas en labores que constitucionalmente no le corresponden, se crea este mecanismo que corresponde, configura en términos del derecho internacional de los derechos humanos un estado de excepción irregular. Yo sé, y es público, que la Sedena ha cabildeado intensamente esta ley, principalmente con la bancada del Estado de México del PRI. Es público. Y la Sedena ha pedido públicamente que le den una ley para regularizar su participación en labores policíacas. Sin embargo, elevamos un exhorto a las y los legisladores para que no cedan su autonomía en aras de generar un esquema de autonomía para las Fuerzas Armadas en las cuales diseñen y ejecuten operaciones por sí mismos, sin la intervención de las autoridades civiles y sin el monitoreo y los controles de la CNDH, del IFAI, del Congreso, etcétera, cosa que ni siquiera en un estado de excepción está contemplado. Hay que leer la redacción del artículo 29 de la Constitución tal como quedó hoy que se promulgó la reforma constitucional y que mañana ya va a ser el derecho vigente en nuestro país. Entonces, se configura, insisto, con estas atenciones de afectación a la seguridad interior, un tipo de estado de excepción que, conforme a los informes de la relatora especial de la ONU sobre estados de excepción, consiste en el estado de excepción complejo o institucionalizado. No es un mecanismo, pese a lo mucho que ha insistido la Sedena y el Ejecutivo en este llamado, un mecanismo para regularizar y darle legalidad a la ilegalidad con la cual ahora operan las Fuerzas Armadas. Es un estado de excepción irregular y eso conlleva responsabilidad objetiva internacional para el Estado mexicano.
para ustedes como parte del Estado mexicano y para el Ejecutivo. Entonces, no es que se esté creando un mecanismo intermedio o un mecanismo que le dé certeza. Mira, eso pasó en Chile en los 70s. O sea, Pinochet fundó un estado de excepción institucionalizado, diciendo que había una alerta nacional que daba pie para que se diera esta intervención permanente de las Fuerzas Armadas, con normas de excepción, con regímenes transitorios, con gobiernos por decreto, que finalmente, a pesar de que todo estaba en una ley, fue sancionado por tribunales internacionales y por organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, aunque se cuente con una ley para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores extra e inconstitucionales, las violaciones de derechos humanos y el menoscabo de la institucionalidad democrática jamás podrán quedar impunes. Aprendamos de la lección chilena, porque en su momento los organismos y tribunales internacionales no solo van a sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, también van a sancionar la Ley de Seguridad Nacional si se aprueba en los términos que está ahora, y se va a desechar. Entonces, es una legislación totalmente inoperante ante la reforma constitucional que incorpora los derechos que están dentro de los tratados internacionales, y también incluso antes de la reforma constitucional, porque ya México es parte de todos estos instrumentos. Finalmente, yo quisiera concluir con la mención muy breve de otras dos dimensiones que nos preocupan como organizaciones de derechos humanos, que tienen que ver, por una parte, con la hiperinflación de los supuestos de procedencia de la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto es, estas labores de Ministerio Público, de interrogación y detención de presuntos sospechosos y testigos en asuntos que corresponden a las autoridades civiles del sistema de justicia penal, así como el procesamiento de la protesta social. Sé que ya en el segundo proyecto de trabajo o documento de trabajo se retiró esta parte de la procedencia de intervención en asuntos de carácter político, electoral, social o laboral, pero es un proyecto de trabajo. No tenemos la certeza de cómo pueda prosperar esa redacción y no está de más dejar esta inquietud. Y el otro tema que se quitó, pero del cual tampoco tenemos certeza, es el de la aplicación extensiva de la jurisdicción militar a casos en los que están involucrados civiles. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es la organización que represento, acompañó a los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco ante la Corte Interamericana. Y ustedes recordarán, es el primer caso, la primera sentencia del sistema interamericano en la que se condena al Estado mexicano a reformar el Código de Justicia Militar para que no se aplique extensivamente la jurisdicción militar, tal como se hace ahora leyendo ampliamente y equívocamente el artículo 57, fracción 2, inciso A, del Código de Justicia Militar. Esto en contravención del artículo 13 constitucional y de los estándares internacionales en materia de debido proceso legal. Por ninguna manera debe incorporarse en una legislación que se considere democrática sobre seguridad nacional la aplicación extensiva del fuero militar. Concluyo dando lectura a un conjunto de petitorios y de exhortos que tenemos para las y los legisladores de las comisiones dictaminadoras, así como de la legislatura en conjunto. Primero, y en virtud de que no podemos tolerar como sociedad civil la regularización y la positivación de estados de excepción irregulares, de conceptos de seguridad interior y zonas grises y demás, lo que ya comentamos, demandamos de estas comisiones dictaminadoras y de la legislatura que procedan a la dictaminación en sentido negativo de la totalidad de la minuta enviada por el Senado. Y se proceda a la redacción de normas que atiendan de un modo serio, responsable e integral a la grave problemática de seguridad que hoy afronta México. Debe legislarse también a la brevedad en materia de controles civiles, democráticos e institucionales al uso de la fuerza,
para frenar la ola de violencia que se ha exacerbado con la actual política de seguridad, así como establecer mecanismos efectivos para que la política de seguridad incluya la rendición de cuentas y la transparencia. El Congreso está igualmente constreñido, en virtud de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hoy promulgada, a legislar tan pronto como sea posible en materia de reparación integral del daño para las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en materia de estados de excepción, que como situación extrema del orden democrático constitucional sirven de pauta, por mayoría de razón, para desechar toda normatividad que contemple mecanismos tales como las afectaciones a la seguridad interior. Debe legislarse de igual manera y a la brevedad para reformar el Código de Justicia Militar en los términos de las sentencias de la Corte Interamericana. Finalmente, debe avanzarse en la construcción de un nuevo concepto de seguridad que sirva a las personas y no al Estado. La seguridad es un derecho humano, no un pretexto para violarlos. Por tanto, exhortamos tanto al Congreso como a su vez al Congreso para que exhorte al Ejecutivo para que se combata de manera efectiva la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como las violaciones de derechos humanos que se multiplican día con día, configurando un patrón sistemático de violaciones de los derechos fundamentales. Solo así podremos hablar de manera consecuente de seguridad, paz y justicia en un país que clama por ellas. Gracias. Gracias, maestro.